muchísimas gracias primero por este testimonio que va a aportar en la conmemoración del 75 aniversario y queremos abordar con usted, señor Pandró, pues una etapa donde por fin llega el Partido de Acción Nacional al gobierno de Nuevo León. ¿Cómo fue esa experiencia, el poder tener la oportunidad de servir desde el gobierno a los ciudadanos de Nuevo León? Pues mira, efectivamente la primera vez que llegaba el PAN al gobierno de Nuevo León, en una competencia bastante reñida con el PRI, en donde el PAN había aprendido ya de otras experiencias, pues muchas formas de defender nuestro voto. La verdad, los ejércitos nuestros que se formaban para el día D eran impresionantes. O sea, cada casilla tenía a su servicio probablemente 15 gentes, los que estaban adentro, más 10, 12, 15 gentes afuera con cámaras, fotografiando todo lo que pasaba. En cada casilla del estado, eran como 600 casillas en aquel tiempo, sí, alrededor de 600, 700 casillas. Entonces estábamos muy bien apertrechados en cuanto a organización. Canales había venido ganando popularidad, de estar abajo de natividad por un buen 8 o 10%. En alguna encuesta que hicimos descubrimos que lo que la gente quería era trabajo. La petición número 1 era trabajo. Y entonces Canales cambia su discurso a ofrecer 100,000 empleos el primer año. Luego cometen ellos un error ya en época de, como le llaman, de restricción de publicidad de los últimos 3, 4 días antes de las elecciones. Reparten volantes, los pescamos y les damos seguimiento a los muchachos que pescamos repartiendo volantes, y vamos a dar, el hilito va a dar hasta la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Nuevo León, y entonces entramos, avasallamos el taller de impresión, físicamente entramos, ¿verdad?, con los fotógrafos de la prensa para dar fe de lo que estaba pasando ahí. Y esto no le dio la vuelta a las elecciones, pero sí, ciertamente fue un golpe a última hora que ellos ya no podían contestar porque les estaba prohibido contestar. Y la prensa publicó porque era evidente el fraude que pretendían hacernos. Entonces eso enardeció más la población, le permite a Canales un triunfo con suficientes puntos arriba. Entramos en transición y en una etapa que, por un buen arreglo entre el gobierno saliente y el gobierno entrante de Canales, nos permite entrevistar a cada secretario del gabinete saliente a que nos dibujara los pormenores de su actividad, su presupuesto, su insuficiencia de presupuesto, su suficiencia de presupuesto, sus planes que tenía pendientes o en curso. O sea, Canales quería agarrar un gobierno trabajando y seguir trabajando. No pretendía cortar y hago lo mío. No queríamos saber qué se estaba haciendo bien, qué se estaba haciendo mal, qué se estaba duplicando. Y entonces, en el periodo de unos 15 días, recibimos secretario por secretario en Casa de Gobierno y nos pintó, haga de cuenta, en una pantalla qué hacían, cómo se hacía gobierno, cómo hacían gobierno ellos. Y pudimos encontrar duplicidades de funciones, pudimos encontrar planes buenos, pudimos encontrar planes fracasados, en fin, un poquito de todo. Pero sí ayudó mucho a conformar el paso con el cual empezaríamos. No íbamos a empezar de cero, empezábamos trabajando. Tomamos posesión el 4 de octubre. Fernando era muy, muy observador de la ley. Antes se acostumbraba a tomar posesión al día siguiente, a las 11 de la mañana, en el Congreso, y Fernando dijo no, porque el gobierno queda céfalo de 12 de la noche a 11 de la mañana, y eso no puede ser. A las 12 de la noche se tomó posesión, o sea, creo que eso marca un hito en la historia, porque es la ley se va a obedecer en Nuevo León. Y yo gobernador, empiezo por decir, a las 12 tomo posesión, porque así no marca la ley. Entonces se toma posesión, al día siguiente lo acompaño a tomar juramento a todos los secretarios de gabinete,
el gobierno estaba andando, estaba ya caminando el día 5. O sea, el gobierno entró propiamente caminando con los planes anteriores y redibujando los propios. Había una deuda muy alta, la deuda era de 12,000 millones de pesos, el presupuesto era de 12,000 millones de pesos, y entonces vino el apretón de Fernando. Yo insisto que el gobierno es una institución que se parece a una empresa, en el sentido de que el gobierno es una institución de un servicio y la empresa es una institución de producción de bienes. Pero el servicio también es un bien, entonces hay que administrarlo con cuidado. No es nada más porque aquí estamos sentados con mucho dinero, despilfarrarlo, hay que administrarlo bien. Y Fernando era muy cuidadoso en eso. Entonces, el primer año que estábamos muy apurados de dinero, nos restringieron, no hubo compras de carros, no hubo compras. Lo único que se podía comprar adicional eran computadoras, porque teníamos un equipo de computadoras viejísimo, eran computadoras que ya tenían las letras amarillas, y muy lentas. Fue lo único que se autorizó. Lo demás era una austeridad absoluta, porque se pretendía reducir la deuda. Entonces, yo diría que el primer año nos dedicamos a limpiar al gobierno de sus malas costumbres y a empujar los programas buenos que heredábamos, que sí había programas buenos, y a empezar a empujar los propios nuestros, los de la filosofía de gobierno de Fernando, que la tenía muy claramente enumerada, claramente todos los miembros del gabinete sabíamos exactamente a dónde queríamos ir. Teníamos juntas todos los viernes a las 8 de la mañana, cada 2 viernes a las 8 de la mañana, todo el gabinete, en donde sabíamos exactamente a dónde deberíamos llegar. Y yo digo, hubo dos. Entonces, lo primero que quiero destacar es la efectividad del gobierno de Canales como administrador. Y por administrador debo destacar la gente o algunos partidos confunden una buena administración con una falta de sentido humano. Y para mí es exactamente al revés. Tú administras bien para que te sobre dinero para apoyar el desarrollo humano. Si despilfarras dinero, no hay con qué apoyar al desarrollo humano. Entonces, el gobierno de Fernando se caracterizó por una buena administración de recursos, una estricta vigilancia, yo diría, personal de él, de cada uno de nosotros, de nuestra administración de recursos, un presupuesto controlado desde el centro. Antes cada secretaría tenía su chequera, su cuenta de cheques y su presupuesto. Aquí no, es decir, nosotros no manejábamos más que teníamos un administrador cada secretaría, pero todo el presupuesto se aprobaba una vez al año, se observaba y venía de tesorería todo el gasto. Entonces, una buena administración de recursos, una atención a detalle, y subrayo, a detalle de todo lo que sucedía en la ciudad. Cuando entramos a gobierno había un plantón de un grupo de 40, 50 mujeres en huelga de hambre reclamando no me acuerdo qué cosa. Y entrando negociamos con ellas y se deshizo el plantón. Creo que la señora Alicia Campos encabezaba el plantón. Se deshizo el plantón. Mujeres por México. Es que yo creo que era de ellas. Ella estaba en eso. Ok. De Alicia Campos. Negociamos con ellas y se acabó el asunto. Y le dije yo a Fernando, el día que esta plaza se llene con plantones, o me pides la renuncia o te renuncio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, entrando como gobierno, citar uno por uno a los líderes de comunidades pobres que rodeaban la ciudad, que eran subsidiados por el gobierno para mantenerlos tranquilos, y citar uno por uno a los líderes obreros con un mensaje para ambos. Las reglas de juego ya cambiaron. Estamos aquí porque el pueblo nos quiso aquí, y lo que va a regir es la ley. No va a haber favoritismos, no va a haber
tratos especiales, es la ley la que se va a aplicar parejo a todos, a todos. Entonces, si ustedes observan la ley, si no me bloquean calles, si no me bloquean empresas, si no extorsionan obreros, si no hacen manifestaciones, ahorcan calles, avenidas, y nos vamos a entender muy bien. De lo contrario, nuestra obligación es mantener el orden. Y así lo vamos a hacer. El mensaje quedó muy claro. Recibíamos con frecuencia a los líderes de colonos para ver realmente sus necesidades, porque había necesidades inventadas y necesidades reales. Falta de agua, falta de drenaje, falta de luz, etc. Y para empezar a solucionarlas. Había que hacer planos de ejecución de obras, etc. Y yo les decía a los líderes, ustedes vienen a reclamar al gobierno cada día que dejemos de poner 1 metro de tubo, 1 metro de línea eléctrica. Cuando empecemos a fallar las promesas, empiecen a protestar. Entonces hay un diálogo con la comunidad muy fluido, muy fluido. Lo mismo con los líderes obreros. Cada uno de ellos nos sentamos a platicar. Se acabaron las extorsiones de obreros, golpeaban obreros para doblegar sus voluntades, se acabaron los bloqueos de empresas. Está permitido el proselitismo sindical, no nos asusta, no nos molesta, es su obligación y es su forma de promoverse y tienen todo el derecho. Eso está perfectamente permitido, pero no se vale bloquear ni calles ni empresas con el fin de presionar sus soluciones. Aquí estamos para solucionar sus problemas. Ese diálogo abierto duró todo el sexenio. Había protestas, había marchas. Lo único que les pedíamos era no bloqueen calles. Y yo les decía, mire, nosotros cuando estábamos en la oposición bloqueábamos carreteras, bloqueábamos avenidas. Y luego caímos que era un error, porque bloqueábamos y nada más el primer carro se enteraba de cuál era nuestro motivo de bloqueo. Los demás se acordaban de nuestras mamás. Entonces, ya al final de nuestras carreras de oposición, decidimos ahorcar vías para que pasaran carros y repartir volantes y que la gente supiera qué estábamos protestando y por qué estábamos protestando. Entonces yo les decía a ellos lo mismo, no ahorquen porque primero no los voy a dejar, vamos a meter policía. Segundo, pierden su tiempo. Si el problema es no el primer carro, el problema es todos los que están atrás, déjenos pasar. Entonces, ni me bloquean las arterias, y hacen su proselitismo. Con los líderes obreros era lo mismo. Sindicalismo abierto, proselitismo abierto. Lo único que no se vale es coercionar voluntades, ni de empresarios ni de obreros. No se habla de extorsionar obreros ni extorsionar empresarios. Pleitos, ahí está la Junta, que se cambió el director de la Junta, el presidente de la Junta, a un hombre muy sano, de muy buen criterio para poder mediar cosas. Todavía está ahí ahorita. Es el actual. Sí. Lo volvieron a nombrar. Sí, lo regresaron. Muy buen hombre. Y entonces mantuvo la paz social, mantuvo la paz laboral. De hecho, se estableció, según recuerdo, un récord donde ya no hubo huelgas. No. Se creó toda una etapa de una relación entre laboral. Así es. Así es. Porque las relaciones eran muy abiertas con los líderes obreros. Cualquier problema que tenían serio se les recibía inmediatamente y intentábamos llegar a acuerdos. Y usualmente podíamos llegar a acuerdos. Con los líderes de colonos era exactamente lo mismo. Los recibíamos con frecuencia, teníamos mucha gente preparada para poder negociar con ellos sus necesidades, que eran verdaderas, además, y que había que satisfacerlas. Y luego, este manejo austero del gobierno ayudó mucho a transmitir la imagen de que éramos gente seria, gente que llegábamos a trabajar
por bien de la comunidad. Nunca, hasta la fecha, lo debo decir, hasta la fecha, se ha acusado a un miembro del gabinete con el que Canales cerró su gobierno de ser corrupto, de haberse enriquecido. Es más, probablemente la mayoría puede decir que se empobrecieron o que nos empobrecimos por estar dedicados a eso. Cuéntanos un poco de eso, de los perfiles. ¿Cómo se forma el gabinete? El gabinete ¿Es eso fundamental en eso? Sí. El gabinete se forma en la etapa de transición a partir de julio, que gana Fernando. Nos ofrece el gobernador saliente Clarión, nos ofrece un piso en el edificio que ocupa la Tesorería del Estado. Y entonces ahí operábamos. Fernando me invita a ser su asistente, no me invita a secretario de gobierno. No era su estilo nombrar gente con anticipación. Y entonces en ese papel citábamos gente, pensábamos en nombres que nos podían ayudar para determinados puestos, los citábamos, los entrevistaba a él, y si tenía alguna duda me pedía que los entrevistara yo, para darle mi opinión, y así fuimos. Él fue decidiendo sus secretarios. Yo entrevistaba a algunos los sugería yo, gente que yo conocía buena, y total formó su gabinete yo diría que entramos en octubre 4 y para septiembre 15 teníamos a todos ya seleccionados. Y un poquito empapándose con el secretario saliente de cuál era la función de eso. Fernando no quería que el gobierno se detuviera, es decir, lo que se está haciendo y se acabó, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, repito, entramos al gobierno caminando con todas las fallas posibles. En general, en muchas secretarías se retuvo mucha gente que venía del gobierno priista. Mucha gente vino a renunciar, y la palabra, cuando en mi caso, y en muchos casos, sé que en muchos casos más, era: no, aquí no se renuncia por filiación partidista, te renuncio por ineficiente, si es que eres ineficiente. Aquí estamos para servir a la gente. Y entonces, con esta nueva filosofía de gobierno, empezamos a trabajar. El presupuesto fue muy austero el primer año, empezó a bajar el pasivo, nos empezaron a soltar las amarras para implementar los programas nuevos que queríamos hacer en cada secretaría, que eran muy amplios, porque había mucho por hacer. O sea, realmente el Estado estaba descuidado. Entonces había muchas cosas que necesitábamos echar a andar. ¿Cómo fijaron prioridades? Porque si había un presupuesto pues tan limitado, tan apretado, y luego la austeridad con la que tenían que operar durante el primer año, ¿cómo fijaron esas prioridades en la etapa de transición? Ok. Le recuerdo que nosotros estuvimos con cada secretario viendo lo que hacían, ¿verdad? Inclusive hasta la señora del DIF, viendo qué es lo que se hacía. Escogimos los mejores planes de ellos, que estaban funcionando y rindiendo resultados, y agregamos nuestras visiones. Al decir nuestras visiones, era la visión del gobernador en conjunto con nosotros. Cada quien le fue dando prioridades con el gobernador. O sea, había que negociar con el gobernador. O sea, esto va primero que el otro, ¿verdad? Y esto es mi plan de trabajo, pero primero esto. El gobernador es un hombre muy organizado, muy disciplinado, muy ejecutivo. Y entonces nos exigía, sabíamos que estábamos sujetos a ejecutar con prontitud y con pulcritud nuestros programas. Y estaba muy pegado a nosotros. A veces entraba yo a su oficina, que quedaba 60 metros de la mía, y me hacía un encargo, y para cuando llegaba en mi oficina ya estaba el telefonazo de él a ver si yo lo había hecho. Le decía, pues voy entrando, déjame llegar para trabajar. De ese tipo de gente estaba muy pegado a lo que hacíamos todos, ¿verdad? Y en las juntas de los viernes
pues con más razón, se daba cuenta exactamente de dónde andábamos y todos nos dábamos cuenta de dónde andábamos. Entonces, ¿cómo seleccionamos los programas? Yo te diría que básicamente cada uno presentó su plan de acción al gobernador y presentó lo que a él le parecía prioritario y junto con el gobernador decidían la jerarquización de acciones. Y entonces sobre eso se trabajaba presupuestalmente. Y este hábito duró durante los 6 años de gobierno. Entonces se trabajó, yo diría, sin mayor problema. Claro, todos repelábamos, todos queríamos más dinero, todos queríamos hacer más cosas, no necesariamente obras, sino cambios internos a veces, que requerían alguna inversión, pero todo tenía un ritmo, todo estaba presupuestado, todo estaba programado. No había ninguna decisión así porque se me ocurrió ahorita, fíjate, vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, el gobierno era, para mí, se distinguió por eso, por ser un gobierno austero, muy disciplinado en el orden del gasto, muy atento a las necesidades humanas de la población, de toda la población, no nomás en salud, no nomás en educación, ambas áreas en las que se avanzó muchísimo, sino en este trato con los colonos que estaban desamparados, a los que se les empezó a proveer de servicios que no tenían. Cuando llegaban a mi despacho a reclamar en el Salón Rojo, mi primera pregunta era, ¿cuántos años tienen ustedes sin servicio? 20, 30. Ok, ¿no les han dado nada? No. Bueno, yo les prometo que les vamos a empezar ¿qué es más urgente? Agua. Vamos a empezar a poner agua. Y ahí estaba el encargado de Fomerrey, Adalberto Núñez, o Chuy, de Agua y Drenaje. O sea, lo que cumplíamos lo prometíamos. El gobernador hizo 2 cambios en la ley de leyes fundamentales que a mí se mencionan poco y me parece que son esenciales para un buen gobierno y que ya ahorita están prácticamente desbaratados por malos gobiernos. Un cambio bobo, yo diría bobo, pero fundamental para justicia, es que el gobernador formó una oficina para recibir las denuncias o los pleitos de los abogados que querían interponer contra alguien más. Pero siempre había jueces preferidos. Cada abogado tenía su juez preferido. Entonces Fernando formó una oficinita chiquita, 4x4, creo que era Luis Pozo al mando de la oficina, que simplemente metía el pleito, metía el número del pleito en una computadora y la computadora le asignaba el juez. De tal manera que ya no había jueces preferidos. Y esto era fundamental, ¿verdad? Para empezar a componer el aparato de justicia que estaba echado a perder. El segundo cambio que hizo en justicia, que me parece también trascendente, es haber formado el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura no existía en Nuevo León. O sea, el Tribunal Superior del Estado era el que quitaba, nombraba y promovía jueces, secretarios, notificadores, manejaba todos los juzgados. Y de repente le creamos una figura, no era invención nuestra, ya existía nacionalmente, que se llamaba Consejo de la Judicatura, que tenía 3 miembros, uno nombrado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y otro por el Judicial, uno por cada poder, y un presidente. Y tenía facultades muy interesantes. Una era la facultad de que ellos capacitaban a potenciales jueces, potenciales secretarios de juzgados, potenciales personal importante de juzgados, tenían cursos de capacitación. Y cuando había necesidad de nombrar un juez o de promover un juez, entonces ellos, el Consejo de la Judicatura, le sugería una terna al Tribunal Superior y el Tribunal Superior tenía que escoger de esa terna a quién nombrar como juez. Esto suena así, raro, pero suena lógico, pero no era así.
los del Tribunal Superior tenían sus amigotes, a quienes nombraron jueces, tuvieran o no capacidad ética, moral o jurídica. Eran sus amigachos, ¿verdad? Entonces ahí había una componenda de, ahí te paso los pleitos, ya me pasas, y yo te paso las soluciones finales de tus pleitos. En esta forma no. Y tenía otra facultad, era la facultad de hacer auditorías en cada juzgado. Entonces encontramos en cada juzgado, en los cajones de los jueces, montones de órdenes de aprehensión detenidas a cambio de algún estipendio mensual. Aquí está la orden de aprehensión, échame mis lana mensual y esta orden no se mueve de aquí. Entonces hay muchas órdenes de aprehensión archivadas, guardadas en cajones de los juzgados que no se ejercían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había corrupción. Entonces, el Consejo de la Judicatura tenía la facultad de auditar, calificar a los jueces, reprimir a los jueces e inclusive correr a los jueces, con todo el procedimiento que se requiere para correr un juez. O sea, tienes que ir al Congreso y tienes que desaforarlo, bla, 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 bla. Pero ya había un contrapeso al poder absoluto del Tribunal Superior, ¿verdad? Fue de alguna manera, recuerdo que el señor Canales señalaba que se iba a hacer un combate a la corrupción, pero, como lo mencionó usted, en base a alineamientos que permitieran hacer una depuración de tal manera que quien tuviera la competencia pudiera estar ahí. Así es. Eran jueces por oposición. O sea, se nombraba un juez. Primero había cursos. Un secretario de un juzgado quería ser juez. Había cursos de capacitación. Y luego por oposición se escogía la terna final. Esa terna que no la escogía el Consejo de la Judicatura, vaya, que la terna sí la escogía el Consejo de la Judicatura, se pasaba al Tribunal Superior para que ellos en sus sesiones escogieran dentro de los tres. No podían decir, quiero otro. No. Estos tres son los calificados, ¿verdad? Entonces acababa el compadrazgo entre el tribunal, el magistrado y el juez. Oye, pásame este pleito, fállamelo así, ahí te va un pleito, está arreglado así. Y en esta forma, para mí fue una de las reformas más importantes. Se oponían mucho en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior. Yo les decía, miren, si un alcalde sale malo, nos dura 3 años, o lo corremos antes por pillo. Si un gobernador sale malo, nos dura 6 años, o lo corremos antes por sinvergüenza. Pero si ustedes salen malos, nos duran 10 años y tienen derecho a reelección. Y acá estos no. Entonces, no podemos estar sujetos a que un juez corrupto permanezca eternamente en sus corruptelas. Y entonces se pasó la ley. Para mí esa es una gran reforma. Ya después se alteró el espíritu. Ya después Natividad lo primero que hizo fue que el presidente del Consejo de la Judicatura fuera el presidente del Tribunal Superior. Entonces se acabó la independencia de aquellos. Porque además el Consejo de la Judicatura armaba el presupuesto, que es el que se pasaba al Congreso para el Poder Judicial. Entonces estaba muy equilibrado el poder entre ellos mismos. El presidente del Consejo de la Judicatura fue el señor Amadeo Garza. Sí, Amadeo Garza, que en paz descanse. Lo hizo muy bien porque tenía mucha mano izquierda y derecha para tratar a los magistrados, explicarles todo esto, para tratar a los jueces. Empezó a cambiar jueces de una zona a otra. O sea, trabajó muy bien Amadeo y era muy difícil porque había que hacer camino al andar. No había precedente. Entonces, para mí esos son 2 cambios fundamentales. Pudo haber hecho muchas leyes distintas, nuevas aparte, pero fundamentales para corregir las injusticias que se cometen en Nuevo León eran esos 2. Ninguno de los 2 existe ahorita otra vez. O sea, la asignación del juez favorito sigue siendo escogida por los señores abogados y el Consejo de la Judicatura pues ya depende del presidente del Tribunal Superior. Entonces, para mí esas 2 reformas fundamentales se desperdiciaron. Yo creo que se avanzó muchísimo en el desarrollo humano de las gentes. Yo creo que se avanzó muchísimo en áreas en donde se prestaba asistencia social.
Se retiraron, por ejemplo, se le retiraron las despensas que se daban a los líderes obreros, a los líderes comunitarios, y que ellos las vendían más adelante, o aparecían en los mercados rodantes en venta, las despensas. Entonces, quitamos todas las miles de despensas que se daban a todos los líderes obreros, a todos los líderes comunitarios, para entregarlas directamente. Y se entregaban directamente a los que realmente necesitaban despensas para subsistir. En particular gente grande, ya parejas probablemente sin trabajo, sin pensiones, etcétera, y se les ha ayudado con eso. Entonces se remodeló todo el sistema de asistencia social, de tal manera que intentábamos beneficiar a los que realmente necesitaban apoyo económico. En salud se hizo lo mismo, con un cambio interesante. Jesús Zacarías insistía mucho en que no podía ser totalmente gratis la visita al médico. Y entonces se puso una cuota de 20 pesos. Porque la gente hacía grandes colas porque le dolía la cabeza o lo que fuera. Pero no le costaba nada. Entonces se puso una cuota de 20 pesos. De manera que realmente los que tenían necesidad de atención médica tuvieran espacio de atención médica. Porque antes estaban atisborradas de gente que no tenía por un dolor de cabeza, hacían colas enormes. Y en esta forma te costaba 20 pesos, que no era nada, realmente en aquel tiempo, como tampoco es ahorita, pero tenías conciencia de que había un servicio que te costaba. Y luego se empleó mucho la cobertura de clínicas del Estado, en todo el Estado. O sea, realmente se hizo una labor muy interesante en salud, aparte a cargo de Jesús Zacarías, que todavía está ahí, por cierto. Que regresó también. Sí. Ahora, viendo, por ejemplo, pasan esta etapa, se señalan o inician toda una, pues puede ser una cruzada por quitar todo este sistema tan corrupto en la cuestión de lo que acaba de relatar. Se crea todo un sistema, un nuevo sistema de asistencia social y de salud, pero en la cuestión, por ejemplo, de infraestructura, de llevar esos servicios también a la gente, ¿cómo fue Teníamos muy claro los lunares de pobreza y de abandono del Estado. Los teníamos muy claro porque los habíamos escuchado de parte de los señores secretarios salientes y porque los habíamos conocido en campaña. Las campañas para eso sirven, para educarnos en qué es lo que necesita el Estado. Entonces, esa parte de programas de apoyo social a la gente y de obras que apoyaran a la gente a producir, desde canales de riego, etcétera, esa parte no se detuvo en la etapa de austeridad. Esa parte siguió. Era fundamental para Canales que eso no se detuviera, porque la gente se te muere de hambre de un día al otro. Entonces, había que al contrario promover, pero limpiando. Repito, el caso de despensas es típico. Oye, se repartían 50,000 despensas a través de líderes, ya no, las reparto yo directamente, ¿verdad? Entonces vienes, te registras y todos los meses te entrego tu despensa, y se acabó. Entonces, esa parte de practicar el humanismo que predica Acción Nacional se atendió muy de cerca, pero no es nomás en esta parte de servicios sociales o de medicina, era en todas las áreas, era en educación. En educación se impulsó mucho los programas de padres, de padres e hijos, o sea, escuela de padres. Yo inclusive estuve en algunas sesiones con grandes, con maestros, papás y funcionarios de educación y yo para ventilar problemas entre ellos y ver que podían trabajar juntos, porque había un cierto distanciamiento, ¿verdad? O una cierta actitud defensiva del funcionario, de decir, me están criticando. No, estamos tratando de juntar fuerzas para hacer una mejor educación. Entonces, yo te diría,
en todos lados nos fijamos mucho en la parte humana. En la policía, que estaba a cargo mío, por ejemplo, yo recibí un consejo de una policía, no era director de policía, de un policía que había pasado por todos los pantanos de la judicial y de la secreta y de la no secreta y de todos. Villagra Caletti. Villagra Caletti era en ese momento jefe de seguridad del grupo industrial Visa, y lo mandé llamar a ver cómo se manejaba la policía. Entonces me fue muy claro, me dijo Villagra Caletti, mire, si el de arriba no roba, se corre la voz y nadie roba. Pero si el de arriba se le conoce que le gusta la lana, el de abajo empieza a robar antes que el de arriba, porque sabe que más temprano que tarde le va a llegar la colecta semanal. Y entonces, desde abajo empieza la corrupción. La corrupción sube por las escaleras hasta que llega arriba, porque el de arriba la permite. Entonces, usted lo que tiene que hacer es que quede claro que usted se maneja con absoluta limpieza y que castigará a los que no lo hagan así. No le escarbe para atrás, porque puede quedarse sin policías. Desde aquí para adelante es corte y nueva política. Porque decía, el policía no quiere ser corrupto. Lo que pasa es que, como la cadena de corrupción se inicia así, o es o lo corren. Entonces, al momento de que dejen de pedirle, deja de ser corrupto. Había 4,000 o 6,000 policías, claro que 4,000 policías. Y entonces sentamos muy claro que no se permitía malos manejos. Y tuve buenas oportunidades, porque yo no sabía que cuando yo hablaba por radio de mi camioneta, oían todas las patrullas de todo el estado y todas las oficinas de policía. Y fue muy interesante porque en una ocasión, y recién llegado al estado, a la Secretaría de Gobierno, veo en televisión que estaban un par de policías ordeñando una patrulla, sacándole gasolina para sus carros. Le hablo al capitán Hamlet y le digo, entonces por radio le digo, acabo de ver esto, y me dice, qué vergonzoso. Le dije, sí, es muy vergonzoso, pero no los corra, ábrales un proceso penal. Cuando llegó a mi oficina estaba el capitán Hamlet en la puerta y me dice, 5 minutos con usted. Sí, cómo no. Me dice, oiga, es que usted es nuevo aquí. Usted no sabe que cuando usted habla por radio, toda la policía oye. Dije, entonces, ¿todo lo que yo dije lo oyeron? Sí, perfecto. Ya di mi discurso inaugural, entonces ya quedó claro que eso no se vale y que vamos a actuar con dureza. Así lo hicimos. Pusimos 2 o 3 ejemplos claves de gente corrupta que procesamos, y la demás gente se limpió como cualquier organización, con las excepciones humanas que hay en cualquier organización, llámese como se llame. Llámese gobierno, llámese empresa, llámese iglesia, llámese... Siempre hay gente que se sale del huacal. ¿Qué otra cosa le puedo platicar? En aquel entonces era un estado tranquilo en temas de seguridad. Relativamente sí. Relativamente sí. ¿Qué es lo que más duro, lo más duro que recuerdan? Mira, era un estado tranquilo, pero había tráfico de droga, ¿verdad? O sea, había paso de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, las brechas de noche eran muy peligrosas, ¿verdad? Porque por ahí transitaban. Entonces, Claudio, que era el director de la Policía Rural, era muy estricto con sus gentes. Claudio, desgraciadamente lo secuestraron y lo asesinaron, lo mataron, ya fuera años después. Tal vez por venganza de algo bueno que hizo. Entonces Claudio era muy estricto con sus gentes, la Policía Rural estaba abandonada, para fines prácticos eran los meseros, los cuidadores, los choferes de los ganaderos y de los grandes agricultores de Nuevo León, y no eran policías. Entonces, Claudio los retiramos de servicios privados, porque eso eran literalmente choferes o meseros en las fiestas de los ganaderos, en fin.
y los formamos como verdaderos policías. Entonces, sí había un problema de droga. Les quiero recordar una cosa. En el gobierno de Canales, estando yo de secretario y Álida de procurador, fue la captura más grande en millones de pesos de una casa de narcos aquí en la colonia del Rosario. 15 millones de pesos, 8 millones de dólares, pero no 15 millones de pesos, 8 millones de dólares y 7 millones más de dólares en joyas. Esa captura fue la más grande en la historia de México hasta que pescaron al chino Changuileyón, o cómo se llama el chino que tiene 200 millones de dólares en su casa, en México. Esta fue la captura más grande. O sea, sí había narco. Aquí vivían los narcos, aquí se refugiaban los narcos y aquí andábamos tras ellos. Entonces, sí se perseguían. No había tanto narcomenudeo, eso no había, ¿verdad? Pero sí había mucho narcotráfico. Entonces lo perseguíamos activamente, los acorralábamos. Hubo un caso de una casa de refugio de ellos, en la colonia Paseo Residencial, que la tuvimos sitiada durante una semana porque el juez no quería expedir la orden de cateo. Hasta que les pidió y entonces invadimos y capturamos a 5 o 6 narcotraficantes que allí estaban encerrados. Entonces, sí había actividad de narco, sí había actividad delictiva, pero manteníamos estrictas las trancas muy firmes. El índice de homicidios bajó, yo lo recibí como en 180 el primer año y bajó a 102 o 98 el último año que yo estuve en secretaría. ¿Por qué? Porque teníamos mejor policía, esa es la verdad. Estaban más controlados, estaban mejor entrenados. A los policías, de hecho a todo el personal de la secretaría, se dio un curso que se llamó de responsabilidad de buen gobierno, que era un curso que pudimos concursar al TEC, a la UNI y a la UDEM, a ver quién nos ofrecía el mejor programa, y nos pareció que la UDEM ofrecía el mejor programa era una lucha por limpiar el gobierno de malas prácticas, porque luego lo llamaron programa anticorrupción, y no, el programa se llamaba de responsabilidad y buen gobierno. Y se lo dábamos a todos los departamentos de la Secretaría, con sus jefes y con sus líderes sindicales, aquí en las salones de la UDEM. Y yo se los puse difíciles, se los daba los viernes en la tarde y sábados en la mañana, que era cuando la burocracia no le gustaba trabajar, ¿verdad? Entonces, viernes en la tarde trabajas y sábado en la mañana también trabajas. En la UDEM, cursos, creo que eran 72 horas, creo que eran 9 semanas de 8 horas por semana. De tal manera que el primer curso que dimos fue en el registro civil, y yo iba a inaugurar cada curso, porque se daban cursos por direcciones. Y entonces, cuando salgo de inaugurar el curso, se viene detrás de mí la lideresa del registro civil, y me dice un poco enojada: es que ustedes creen que nosotros somos sinvergüenzas, y los sinvergüenzas son ustedes. Le dije: yo no he hablado de sinvergüenzadas, yo no he hablado de raterías, yo no he hablado de corrupción, yo he hablado de responsabilidad de buen gobierno. Vuelva a su curso, cuando termine el curso, viene a hablar conmigo a ver qué le pareció, pero no ahorita. Me mandó una carta por escrito, bueno, una carta escrita por ella, de puño y letra, con el secretario general del sindicato, agradeciéndome el curso, y mencionaba un párrafo que a mí me impresionó mucho, que decía: ahora hasta llegamos a tiempo. Me impresionó mucho porque la actitud de la gente cambiaba con un buen trato. Todavía es fecha que me encuentro gente que trabajó cuando yo estaba ahí, que se acerca nomás a recordar los buenos tratos que dábamos, porque a la gente se le trataba, a los empleados de gobierno se les trataba como seres humanos, como se les debe tratar, y no estaban acostumbrados a ese trato.
y ahora vuelven a otros tipos de temas. Permítanos regresarnos a un tema que a mi parecer también era fundamental, la educación y el trato que tenía el gobierno antes del 97 con los maestros. Sí. ¿Cómo enfrenta ese problema el gobierno panista? Con apertura, es decir, con reconocimiento. El problema que le dábamos era que siempre había corrupción entre funcionarios y secretarios de educación o gente ocupada en educación, en las oficinas administrativas de educación, y siempre había favoritismos y siempre había motivos de fricción y de disgusto, pero porque la estructura estaba viciada desde un principio. Por ejemplo, había maestros que tenían 3 plazas, una en Anáhuac, otra en Monterrey y otra en Linares, y cobraban en las 3 plazas. Y le decimos, oye, ¿cómo es posible que estés todos los días dando clases de primaria en 3 ciudades distintas? Entonces empezó a desterrar eso. Entonces yo digo, los maestros, al empezar a ver que se obraba con justicia, respondían igual, respondían como gente buena que son, porque la enorme mayoría de la gente es buena. De hecho, el programa de corrupción que nosotros, de lucha contra la corrupción que nosotros teníamos, de responsabilidad y buen gobierno, y así estaba en el gobierno en general, se basaba en una premisa: en toda organización humana hay 5% de gente totalmente corrupta, irremediablemente corrupta, y hay 5% de gente incorruptible. Le puedes secuestrar un hijo, le puedes amenazar, lo que sea, va a mantener su línea. La obligación que tenemos es cuidar al 90% restante, porque ese es el que está en riesgo de ser envenenado por el resto. Entonces, lo que hacíamos era vigilar a todo ese 90% que no fuera víctima de injusticias por parte de jefes o de líderes o de influencias. En la educación era lo mismo. Yo creo que el pájaro, por su trato humano, el pájaro Martínez, por su trato, Pepe Martínez, por su trato humano, logró penetrar mucho en la estructura sindical, no para influir en la estructura sindical, sino para transmitir una distinta forma de tratar. Para mí, el éxito del gobierno de Canales fue que logró transmitir en poco tiempo una forma distinta de tratar a la gente que trabajaba con nosotros, a todos, desde el líder sindical de los trabajadores del Estado hasta el último barrendero. Y eso se filtró muy rápido, porque así éramos todos los secretarios con los que empezó Canales, en general. Éramos gente de buen trato, que tratábamos a la gente como se debería tratar a cualquier gente. Y no había sido así en el pasado, era un trato más déspota, más de distancia, más yo soy jefe y tú eres aquí medio esclavo. Y nosotros por naturaleza teníamos otra visión, por educación del PAN, aunque algunos no eran del PAN, pero por educación personal tratábamos distinto. Yo tuve un caso que lo menciono como ejemplo, no para que se lo repitan. Saliendo una noche de mi despacho, paso por el Salón Rojo, que estaba a espaldas de mi oficina, y había un muchacho, un joven, un señor, de edad media, limpiando los postigos de los vidrios del Salón Rojo, que era el salón de recepciones mío. Y ya era noche, y entro yo y le digo, mire, ¿y usted qué hace aquí, oiga? Y me dice, limpio los vidrios, señor, de esta ala del palacio. Le dije, qué importante es su chamba. Y se me queda viendo como diciendo, me está carneando, ¿verdad? Le digo, mire, le voy a decir por qué es importante. Usted imagínese, yo aquí recibo gente colonos, gente humilde, y recibo embajadores. Usted imagínese que esas ventanitas estuvieran llenas de telarañas, de arañas y mosquitos muertos, de manitas de niño, que estuvieran sucios. ¿Qué pensaría la gente? Pues que este gobierno es sucio y que este secretario es sucio.
Entonces, su trabajo es muy importante para dar una imagen de un gobierno limpio. Se quedó callado. Me veía. No daba crédito. Al día siguiente llega el secretario Cavazos Uribe, que está ahorita. Me dice, oiga, llegó espantado este señor. Por primera vez le dan importancia a su trabajo. Y se siente muy importante. Pues es que es muy importante. Sí, lo cito como ejemplo de cómo el trato humano que cada uno teníamos por naturaleza o por formación panista cambiaba a la gente. Entonces hacía a la gente más servicial. ¿Verdad? O sea, yo les decía a mis gentes, ustedes no tienen enfrente un legajo que resolver, tienen un ser humano que atender. Entonces, atiendan a ese ser humano. No me digan, despaché 100 legajos en el día. No, ¿cuántos problemas resolviste? Y la otra pelea, di cómo sí, no digas cómo no. Viene el ciudadano y te dice, oiga, fíjese que no se puede. Oiga, no lo puedo. No, dile cómo sí puede. ¿Qué necesitas hacer para que puedas? Eso. Y la línea directa que usábamos cada mes, que nos enfrentaba cara a cara con el ciudadano, o con los líderes, o con los que quisieran sentarse enfrente de nosotros, esa ayudaba mucho a resolver problemas. Porque además se le daba un seguimiento estricto. Nos daban un seguimiento estricto. O sea, no solo primero había un filtro exterior en donde, ¿qué problema tienes? Pues fíjese que tengo un problema porque al lado mío hay una cantina. Vas con el secretario de gobierno, porque le corresponde el orden. Sí, ya llega con una boleta en la que decía la queja y con un número de turno. Y el secretario de gobierno estaba sentado ahí enfrente con sus dos asistentes y con todo su gabinete, entre comillas, sus directores de apoyo allí alrededor. Entonces llegaba el señor, ¿cuál es su problema? Pues fíjese que, a ver, fulano, ven para acá. A ver, vamos a que toma nota del problema del señor, había unos formatos, se quedaba él con uno, yo con otro, y en la Contraloría con otro. Entonces nos exigían cumplir. O sea, no era nomás, te tomo la queja y, órale, nos vemos el siguiente mes. No, nos exigían cumplir, nos llevaban un porcentaje de cumplimiento. Entonces, esas líneas directas no solo nos enfrentaban a la realidad, que era muy fácil encerrar. Ahí está el gobernador también, ¿verdad? Y a veces el gobierno me llamaba a mí, decía, a ver, este problema es tuyo. No tiene por qué llegarme a mí, entonces atiéndemelo, ¿verdad? O yo tenía problemas de quejas de maestros. Espérate, déjame llevarte con el pájaro para que te atienda. Ya no es turno allá, ya lo hiciste conmigo, te atiende directamente. Entonces, era un sistema muy ágil de atención al ciudadano que nos enfrentaba con él, insisto en la palabra. O sea, yo estoy muy protegido en mi oficina como secretario. Tengo un secretario y otro secretario, y al ciudadano lo puedo hacer bobo y lo puedo pasar de secretario en secretario y no le resuelvo nada. Acá no había remedio. Acá te sentabas frente a él, ¿verdad? Y atendías el problema y nos llevaban cuenta cada uno de nosotros nuestro porcentaje de soluciones, ¿verdad? Entonces, línea directa, juntas mensuales con el gobernador, el sentido humano que teníamos todos por naturaleza o por educación panista, hizo que las cosas cambiaran, ¿verdad? La administración de fondos no era problema, todos éramos gente decente, hasta ahorita nadie se nos ha señalado como habernos enriquecido ahí, pero había una administración estricta, y la vigilancia del gobernador, que era terriblemente estricta, ¿verdad? Es decir, además él era muy, bueno, les relato un incidente. Un día dice, habíamos tenido varios accidentes de ferrocarril, que se habían llevado carros en medio de la ciudad con muertos, ¿verdad? Un día salió un autobús y hubo 18 muertos. Entonces, bueno, estaba enchiladísimo con ferrocarriles. Un sábado, un tren que venía de Saltillo se lleva un camión que iba cruzando la vía en Santa Catarina. No hay muertos, no hay heridos, simplemente un golpecito, pero se bloquea el tráfico
Me hablan, voy yo ahí, ordeno que se arreste al maquinista, que se arreste al chofer de autobús, para que declaren, y le hablo al gobernador. Y el gobernador me dice, porque era muy, muy claro en sus instrucciones, bloquéame que que ningún tren puede entrar a la ciudad. Y yo, Fernando, no tenemos facultades, son vías federales. A mí no me importa, me bloqueas todas las vías de entrada a la ciudad, hasta que esto se componga. Digo, mira, si nuestra bandera ha sido que no podemos, no permitimos que nos bloqueen calles o bancos o empresas, porque es que es romper la ley. No podemos romper la ley nosotros y luego exigir que la cumplan otros. Pues a mí me bloquean los trenes. Pues déjame buscar una salida legal, sábado de la mañana. Junto a toda mi gente. Abogados, la secretaría estaba llena de abogados. Junto a toda mi gente. A ver, ¿cómo puede el gobernador bloquear una vía federal? Encuéntreme una solución legal. El gobernador detrás de mí, cada hora, cada 2 horas, como a las 4 horas, me dice, mira, préstame una patrulla y voy a bloquear la vía de Saltillo. No, le dije, Fernando, no, en dado caso yo voy. Pero dame tiempo, se va a solucionar. Te voy a encontrar una salida. Como a las 6 de la tarde, me habla Jorge Aguirre y me dice, ya encontramos la ley. ¿Cuál es? La ley de protección civil, que dice que el gobernador es responsable de la vida y patrimonio de los nuevoleoneses. Y estos tienen antecedentes de sobre haber matado gente y haber atropellado carros y bla, 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 bla. Entonces, nos ganan el amparo, pero actuamos legalmente. Nos pueden ganar el amparo, pero actuamos legalmente. Entonces, le digo al gobernador, ya está solucionado, así lo vamos a hacer. Bueno, pues ya lo bloqueaste. No, hay que notificar a cada vía legalmente. Entonces cierra la ciudad a los ferrocarriles, que era un golpe terrible para la industria. Es decir, pero había que sentar el precedente. Y habla a todos los industriales alarmados. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? No sale producto, no entra nada. Y al tercer día estábamos en México negociando con los dueños de los ferrocarriles, con el secretario de Comunicaciones y Transportes, y llegando a un arreglo de cómo se hacían las cosas. O sea, los trenes debían transitar, voy a inventar cosas, máximo a 6 kilómetros por hora dentro de la ciudad, convoyes no mayores de, creo que 60 carros, porque era lo que trataban de cruzar por una vía. No podían transitar de 6 a 9 de la mañana, ni de 6 a 9 de la noche para proteger al ciudadano. Una serie de reglas, ¿verdad? Y eso es una regla. Entonces, esa era la preocupación constante del gobierno, partiendo de Canales, para proteger al ciudadano de todo, en general. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno sí mostró mucha capacidad de llevar a la práctica la tesis de humanismo, que es muy difícil traducir en acciones concretas, ¿verdad? Pero esta serie de acciones que he platicado, desde los cambios jurídicos hasta estos últimos, hasta nuestro trato de los reos en prisión. Bueno, en Nuevo León todavía, bueno, no sé todavía, tuvo la primera prisión abierta de México, ¿verdad? Es decir, donde los reos salían a trabajar en el día, volvían en la noche, salían el fin de semana a su casa y volvían el domingo en la noche. ¿Por qué? Pues para que su reinserción en la sociedad fuera paulatina y no fuera un shock de estar encerrados 10 años y de repente te echan en la sociedad. Entonces, era otra muestra de humanismo. También en las cárceles manejábamos bien las cosas. Las cárceles las manejábamos nosotros, no había autogobierno. Yo entraba a la cárcel como Juan por su casa. Yo caía en mis penales a las 8 de la mañana de sorpresa sin avisar y entraba. Y nosotros teníamos, por ejemplo, en las cárceles en algún momento, como se quejaban de torturas algunos activistas, fuera de gobierno, algunos activistas, y yo quería estar seguro de que no torturábamos gente. Algún día mandamos 10 abogados de Álida con 10 preguntas. Y le dijimos, llegas, agarras el rol de reos
y escógete, entre todos ustedes escojan 100 reos y los guardan en un cuarto. Ustedes fórmense acá cada uno en su escritorio para que entrevisten a 10 cada uno de ustedes, eran 10 abogados, con 10 preguntas. ¿Te torturan? ¿Has oído que alguien torturen? ¿Cómo están las farmacias? ¿Te dan medicinas? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo están? 10 preguntas. ¿Cómo tratan a tus mujeres a tu mujer cuando entra a tu visita conyugal? ¿Cómo tratan a tus niños? Bla, 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 bla. De tal manera que yo estaba seguro que no había torturas, pero sí estaba seguro de las fallas que teníamos, ¿verdad? Otra muestra de sentido humano, hicimos un DIF afuera de un penal, donde había visitas conyugales, para que las señoras dejaran allá a sus niños. Las señoras se entraban a un cuartito de 3x3 a su visita conyugal con su marido y con los niños. Entonces, bueno, pues, ¿qué es esto? Pues hicimos afuera un DIF para que ellos dejaran a los niños y pudieran estar realmente en intimidad con su marido. Ese tipo de detalles se van sumando en un gobierno y lo hacen humanista. Es un todo. Son acciones, muchos detalles muy pequeños que van conformando un gobierno con un título humanista. No es una sola. Y es la filosofía que hay detrás de nosotros los panistas. ¿Cómo era la relación con el gobierno federal? Buena. La llevábamos bien. Cada quien llevaba su congénere en México. Y la línea, bueno, el presidente era Zedillo, que era un hombre afable, que era un hombre accesible, con quien se podía uno entender con facilidad, y su gabinete así lo entendía, hasta el 2000. Entonces, los primeros 3 años nuestros, o 2 años y medio, fueron con un gobierno priista, con un trato muy derecho, muy abierto, muy franco, porque ellos sabían, primero, que no habíamos llegado al gobierno persiguiendo priistas. Yo tuve en mi secretaría no uno, sino varios priistas que vinieron a renunciarme y otros que vinieron a decirme, me faltan 2 años para jubilarme, deme 2 años, no voy a correr. Y mi respuesta era, no voy a correr a nadie, pórtate bien y cumple tu trabajo y se acabó. Entonces había un entendimiento muy claro de qué tipo de gobierno éramos nosotros. No llegábamos a ver a quién le cortábamos la cabeza. Había un entendimiento muy claro de que estábamos en austeridad y éramos gente que íbamos a manejar muy bien los fondos públicos. Y había una buena relación personal, yo diría, de cada uno de nosotros con su congénere en México. A mí me tocó tratar uno de los secretarios de gobierno, que fue La Bastida, de gobernación, con quien traté yo, con su gente, porque había mucha relación. Muy fluido el trato, pero es que era la línea de Zedillo. Zedillo era una gente distinta, ciertamente. Y entonces todo su gabinete seguía una línea de concordia, de apoyo, etcétera. Venían con frecuencia y respondían bien. Yo forcé, por ejemplo, el cambio de 2 delegados de la Procuraduría General de Justicia que me mandaron de México, y yo forcé el cambio de 2 de ellos, sobre todo uno de ellas, que le dije, o me lo quitas o te lo mando, hasta que llegue, porque le pescamos un contrabando droga en Río Bravo, no en Río Bravo, en Bravo, Nuevo León, casi en la frontera con Tamaulipas, comandado por él, con un delegado de la Procuraduría, de la PGR. Entonces dije, o te lo llevas o te lo mando, pero ni un día más aquí. Oiga, ni un día más, o te lo llevas o te lo mando. Y entonces, les voy a contar una historia personal. Le dije, mira, me mandas aquí un delegado que es de Veracruz, o es del Estado de México, o es de Yucatán, no sé de dónde me lo mandes. Viene aquí, hace toda clase de diabluras, roba toda clase de dineros y vuelve a su ciudad como gran señor, limpio. No, nómbrame uno de aquí, que tenga vergüenza,
que aquí le mienten a madre por ser corrupto, que se den cuenta de sus corruptelas. De aquí, tómamelo. Y se componen las cosas. Y me nombraron a Marcelo, que asesinaron, Marcelo Garza. Muy bueno, muy bueno. Lo asesinaron por bueno. Y era de aquí. Era un hombre muy buenos principios, de vocación, y hacía las cosas bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Que me habla el subsecretario, el subprocurador, y me dice, oye, te voy a mandar, pero el procurador quiere primero tu visto bueno, a Marcelo Garza. Dijo, oye, no la friegues, mano. Marcelo Garza es aquí, en Monterrey debe haber unos 50 en el directorio. ¿Quién es? Pues no sé. Me vuelvo a leer. Marcelo Garza y Garza. No, pues me dejaste peor. Dime quién es. Dame antecedentes. Deja ver. Pues ya me dijo, mira, ese hijo de fulano. Ya sé quién es. Échamelo, es muy bueno. Marcelo estaba a cargo del área internacional de la PGR, y yo lo había conocido en esa área. Entonces vino a dar aquí, desgraciadamente lo mataron. Pero vaya, había buenas relaciones con el gobierno federal, porque llevábamos unas relaciones muy profesionales. No había nada de politiquería entre unos y otros, era una relación profesional. Tiempos que a lo mejor están desapareciendo ahorita, ¿verdad? Pero vuelvo además porque reconocían en el gobierno un gobierno con calidad humana, con filosofía distinta. Y en los últimos 3 años se sintió un cambio, de tener un gobierno federal también panista. Yo te diría que no, la relación se mantuvo igual. Es que la relación con el gobierno Cedillo fue muy buena. Entonces entra Fox, claro, con más presupuesto disponible, cuando menos. Entonces sí apoya al Estado con un presupuesto, pero yo supongo que apoyaba a todos los estados, con presupuestos adicionales a los tradicionales. Y había una relación, pues, de amistad personal, más cordial, yo diría. Con Cedillo era más formal, aunque él permitía que nos tratáramos muy francamente. Una vez llegó aquí una comida y nos invitó a los presidentes de partidos. Yo era presidente del PAN y estábamos recién ganados, cuando habíamos ganado la gobernatura, y en ese lapso de transición vino él a una visita y nos invita como presidente. Y entonces le digo yo, pues usted debe estar enterado de que nosotros controlamos el 85% de la población de Nuevo León, porque habíamos ganado toda el área metropolitana. Dice, usted debe estar enterado que yo controlo a los 100 millones de mexicanos, me dice. Entonces era un trato muy afable. Él permitió un trato muy afable, así era su gabinete, con él no tuvimos problema, con Fox menos. La llevábamos muy bien con todos los secretarios, los conocíamos personalmente a muchos de ellos, y comulgaban con nuestras formas de ser, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, yo no veo que haya sufrido un cambio así radical porque entró Fox, y ahora no. Teníamos nuestras líneas, teníamos nuestros programas, teníamos nuestras políticas, un gobierno organizado. Siempre faltó el presupuesto, pero la deuda terminó en 8,000 millones de pesos y el presupuesto terminó en 24,000. O sea, la deuda bajó de 12,000 a 8,000 y el presupuesto subió de 12,000 a 24,000 o 26,000. Entonces, era un gobierno que se manejaba. Yo luego a veces pienso que fuimos demasiado austeros, que debemos haber hecho más cosas o haber hecho cosas con más prisa. Por ejemplo, la presa Rompepicos, el camino alterno al aeropuerto y el puente atirantado lo inauguró Natividad. Cuando lo deberíamos haber inaugurado nosotros, porque la obra estaba terminada. Esa es la verdad. De la presa Rompepicos, acabo de cenar con Bulnes el viernes, le faltaba arriba del monstruo aquel, 1 metro de concreto probablemente, ¿verdad? Pero el monstruo estaba hecho. O sea, ya estaba. El puente atirantado estaba, el puente atirantado. La conexión ahí arriba de la loma faltaba ampliarla más bien. Y el camino del aeropuerto estaba igual de abierto, no le dio nada, pero simplemente faltaba el paso a desnivel que conectaba, ¿verdad?
Yo creo que fuimos muy austeros en no terminarlo oportunamente. Pero son obras del gobierno de Canales, financiadas con presupuestos especiales, tal vez las 3 obras con presupuestos especiales para esas obras, porque eran muy grandes, con apoyo del gobierno federal. Pero ninguna se hizo porque se le ocurrió a Bulnes de la noche a la mañana, déjame hacer un puente bonito. No, se hicieron pensando cómo se hacen las cosas. Pero sí les causó polémica. Sí, mucha polémica. Oye, pues ¿por qué no es un puente normal? Pues porque en la siguiente inundación fue lo único que quedó abierto. Y ahí, me decía Bulnes. Y además, el puente costó 178 millones de pesos. Me lo dijo el viernes pasado, pero se me acuerdo el número. No los millones que dicen. Dice, los millones se gastaron no en el puente, sino en las conexiones para arriba de la montaña, ampliarlas, etcétera. Pero el puente no era un despilfarro en sí. Y la rompepicos pues ha probado su utilidad más de una vez, más de una vez. Entonces, esas obras tan necesarias y que la rompepicos pues nadie se atrevía a hacer, no era un plan nuevo, existía hace mucho tiempo. Sí, pero eran obras muy ocultas, no lucían, ¿verdad? Es decir, entonces, pues nadie se atrevía a hacerlas. Y Canales se atrevió, ¿verdad? En una obra sin precedentes, porque pues rompepicos, ¿qué es eso? Y ha sido súper utilísimo.